Hoy les vengo a hablar de qué es el archivo. El archivo es un conjunto de documentos organizados para prestar un servicio. Es el núcleo de la entidad. Para completar mi intervención, el archivo es un conjunto de documentos acumulados en forma natural. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando se crea o nace el documento, que son conservados para servir de testimonio, información, investigación, cultura e historia de una persona o una entidad. En este caso tenemos dos clases de archivo, el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. ¿Qué les hace el archivo de gestión? Es donde nace el documento, es aquella parte donde se crea el documento. En este caso hay una muestra del archivo de gestión. Luego de que el documento cumple su trámite en el archivo de gestión, es transferido al archivo central, pero los documentos tienen vigencia, pero su consulta es menor. En aquel encontramos todos los archivos transferidos de la entidad. De allí se transfieren al archivo histórico. Allí se utiliza una tabla de retención documental donde se le da una disposición final al documento o se conserva permanentemente por su valor histórico, legal o cultural. Hola, mi nombre es Blanca Jiménez. Quería presentarles la parte donde yo trabajo en la empresa. Mi empresa se llama Airplan S.A., que es la operadora de los aeropuertos Centro Norte. En este lugar nos encargamos de manejar toda la información que se genera en los 6 aeropuertos. Nosotros somos el archivo central. Pero aparte de eso, nosotros somos un centro documental, el cual comprende varias actividades, entre las cuales tenemos el archivo de la documentación. Como pueden observar, tenemos la conservación de los documentos que se generan en la empresa. Tenemos un archivo estructurado con base a las necesidades en particular de cada aeropuerto. Cada aeropuerto tiene unas necesidades particulares y con esto lo vamos alimentando el archivo. El CAD, o sea, Centro de Administración Documental, tiene, como les había dicho anteriormente, varias actividades. Entre ellas tenemos la conservación de la documentación. Aquí preparamos toda la documentación que va a ser guardada y preservada en nuestro archivo. Es como la memoria de la empresa. Y también digitalizamos todo lo que es la parte de historias laborales. También somos los encargados de esa parte. También tenemos lo que llamamos la recepción, que es prácticamente el alma del CAD. Vamos a presentarles el CAD. Nuestras instalaciones. Como les mencionaba, este es el alma del CAD, la recepción de la empresa. Aquí, en este lugar, la recepcionista es la que recibe y despacha toda la documentación que se genera en la empresa. También tenemos como actividad el manejo de la mensajería. Todas estas actividades son el gran grupo que conforman el Centro de Administración Documental de la empresa. Aquí en esta parte, cada una de las personas que necesite el servicio de mensajería tiene que venir y desplazarse a este lugar. Acá la persona encargada de esto, que es la recepcionista, ella es la que hace el trámite en el software documental que tenemos, ella hace el trámite para despachar la documentación y también la que se recibe. Vamos a mirar qué equipo se tiene. Aquí podemos observar que se tiene un software documental, se tienen unos equipos que contamos con un escáner y con una impresora. Una biblioteca es un sitio donde se conservan libros, planos, folletos, manuscritos que se encuentran organizados y clasificados para prestar un servicio a estudiantes, investigadores e historiadores. También es un espacio para leer, estudiar y poder realizar trabajos o búsqueda de información. Buenas noches. Quisiera compartir con ustedes eh, el análisis del último taller que nos dejó el profe Jairo, en donde nos
nos invita a hacer un análisis de lo aprendido en ciencias de la información, la documentación y archivística y bibliotecología. Él nos hace una primera pregunta que nos dice de que demos un concepto con nuestras propias palabras que aprendimos de lo que es la información. Yo considero que la información es el conjunto de actividades que cuentan la historia de una sucesión de hechos de personas u organizaciones. Eso es como el fin específico de la información, y sobre todo cuando está más enfocado hacia una empresa, a pesar de que ya los usuarios de la información no únicamente son ni académicos ni tampoco organizaciones, ya es un amplio grupo donde unos tienen un conocimiento más amplio sobre qué quieren de la información y otros pues no es tan claro. Información enfocada hacia el archivo, el centro de documentación y la bibliotecología es todo aquello que nos transmite un conocimiento sobre un tema en específico, ofreciendo exactitud y veracidad, es decir, la interpretación, ya sea mental o tecnológica, de un dato. La segunda pregunta que él nos hace, que son ¿qué une la bibliotecología, la archivística y la documentación? Yo considero que son los fenómenos informativos, esos son el alma de las tres ciencias, los comportamientos informativos. ¿Qué asignaturas me hubiese gustado ver de las demás universidades después de la investigación que hicimos del pénsul que cada universidad nos ofrecía, y comparando qué habían en unas, qué habían en otras, que a pesar de que en unas universidades cambiaba el nombre, pero que uno se ponía a analizar y en realidad era el mismo? Me gustó mucho de la Universidad Javeriana lenguas documentales. Creo que sería bueno como experimentar más en ese tema, profundizar más. Sobre todo en el área pues que yo me desempeño en la empresa, me parece que lenguas documentales no es solo, siempre vemos como la información como un papel escrito, y yo creo que es más allá de eso, más que un papel escrito. Y de otra universidad, que es de la Universidad de Antioquia, que esta universidad tiene la particularidad que la asignatura o el pensum que nos ofrece solamente en archivística, no tiene las otras ciencias como conjugadas como las demás universidades. Entonces me gustaría, creo que sería bueno ver gerencia de recursos. Creo que es un bueno porque los que trabajamos en el área de administración documental o gestión documental, como se llame, a veces se nos dificulta mucho administrar los recursos que nos asignan para la gestión documental, sean recursos o que yo no llamo tanto recurso humano, sino talento humano, y también lo que son los recursos ya, lo que son los recursos ya que implican un costo. Entonces creo que también sería bueno como aprender a gerenciar y administrar estos recursos. En la pregunta que nos hacen de qué asignatura le gustaría ver presencial, o sea, talleres prácticos, a mí me gusta mucho el análisis y diseño de sistemas de información. Creo que en la planificación, en las personas que trabajamos en el área de archivo, de bibliotecología o documentación o centros documentales, nos hace mucha falta aprender a planificar. Creo que planificar es una de las cosas o una de las competencias que más exigen ahora las empresas, no solo administrar la documentación, sino también planificarla. Entonces me gustaría mucho ver esa parte, y lo de tablas de retención documental. Creo que sería bueno verlo presencial. En cuanto a las universidades y las materias que vimos, me gustaría mucho, me parece que es esencial y primordial, y me parece que es un tema que debería ser presencial, la preservación y conservación documental, ya que es un tema necesario en la entidad para poder recuperar el patrimonio documental, no solamente de una entidad, sino de nuestro país. La última pregunta que el profe nos dice, ¿qué aprendimos de la asignatura? En particular, aprendí demasiado. Aprendí que
la información no es solo archivar legajos de papeles en una carpeta, no es solo prestar un servicio de consulta a unos usuarios, ni es solo organizar y depositar de pronto en un formulario una mensajería, sino que es mucho más que eso, es concientizar a un grupo de trabajo que la labor que nosotros hacemos en el día a día es primordial para la empresa, que de la calidad de los servicios que nosotros prestamos en un centro documental, en la parte mía que yo trabajo en un centro documental, que soy la coordinadora del centro documental, aprendí que de la calidad del servicio que nosotros prestemos es también la calidad del funcionamiento de la información en la empresa. En el último punto que aprendí que es información, no es solamente ver la parte operativa que desarrollamos como archivistas o como bibliotecólogos o en el centro de documentación, es darle la importancia que somos nosotros como gestores de información, es darle el goodwill, el buen nombre que tiene nuestro archivo